Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este viernes 19 de noviembre del 2021 del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de su palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado hoy, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Es la narración más breve de lo que los cuatro evangelistas nos platican de lo que conocemos técnicamente en los evangelios como la purificación del templo. Es Lucas el más breve de los cuatro. Solamente nos dice que Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús reclama para su Padre el espacio sagrado. Recordemos que el templo de Jerusalén no lo construye el rey David cuando tenía intenciones de hacerlo. El profeta Natán se enfrenta al rey para decirle: no serás tú quien le haga una casa a Dios. Es Dios el que construirá una casa para ti y para tu pueblo. David escucha la voz de Dios a través del profeta Natán y lo construye, porque además Natán le dice: la casa de Dios es el universo, es el mundo, es la tierra. No vas a encerrar a Dios entre cuatro paredes. Pero sería su hijo Salomón el que construyera el templo de Jerusalén. Bajo las críticas fuertes, incluso de los profetas de su época, Salomón construye, pero con la condición, textualmente, le dice Dios, con la condición de que mi templo sea casa para mi pueblo y para todos los pueblos de la tierra. Por eso es que el profeta Isaías, en los últimos capítulos de su libro, anuncia eso, que vendrán de todas las naciones a Jerusalén a alabar a Dios. Traerán ofrendas, incienso, oro y mirra. Vendrán cantando y adorando al Señor los pueblos de la tierra, porque en lugar de que guerreen, de que peleen, vendrán a encontrarse con Dios en su templo. Era el deseo de Dios, de que su casa fuera la casa de todos los pueblos de la tierra. La reacción de Jesús no es contra el templo material en su tiempo, templo reconstruido precisamente después de la destrucción que sufrió cuando la conquista de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y después de la dedicación del templo, de la purificación del templo, con una fiesta que organizaron después de que se fueron los griegos, que los macabeos echaron de Palestina, los mandaron a su casa. El templo que había sido profanado por los paganos, por los griegos, es purificado. El famoso templo de Jerusalén. Pero
en el tiempo de Jesús, el templo se había convertido en un lugar privilegiado para unos cuantos funcionarios del templo, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, doctores de la ley, maestros de la ley y otros. Eran los únicos dueños del templo. El templo es el símbolo de la religión judía y el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El lugar sagradísimo donde Dios convoca, reúne. Por eso Jesús le echa en cara a los funcionarios del templo: mi casa es casa de oración. Está escrito: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Les dice cueva de ladrones porque se han apropiado de un lugar que pertenece a todas las naciones. El que se apropia de lo que no es suyo es un ladrón. Por eso les dice: han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, porque al templo no tenían acceso ni los paganos, ni las mujeres, ni los enfermos, ni los pobres. Por eso había mandado construir el atrio de las mujeres, el atrio de los enfermos, el atrio de los paganos, el atrio de los pobres, etc. Cuando el templo había perdido su objetividad precisamente. Por eso Jesús le llama: mi casa es casa de oración. Quiere decir, toda religión que se presuma que tiene a Dios como su inspirador, no puede excluir a nadie. No puede impedir que cualquier persona, sea quien sea, tenga acceso al lugar sagrado. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado cuando nosotros los católicos nos hacemos excluyentes con nuestra crítica, con nuestra reprobación, con nuestra aceptación. Cuando miramos a alguien que no nos cae bien, que no nos cae de nuestro agrado, y pensamos: ¿qué hace esta persona aquí? Porque el Señor no tolera. Los templos de cualquier religión tienen que estar abiertos para acoger a quien quiera acercarse a la presencia y al amor de Dios. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario.